días a todos. Vamos a dar comienzo al taller de expertos de CENTAC, documentos accesibles para todos. ¿Cómo? En principio, antes de nada, quiero saludar desde aquí a todas las personas que nos estén oyendo a través de la página web de CENTAC. Quiero también dar las gracias a las 4 participantes que vamos a tener con nosotros en esta mesa, que después pasaré a presentar. Saludar también a los patronos de CENTAC, sin los cuales estas actividades no serían posibles: el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Real Patronato sobre Discapacidad, el Corte Inglés, la Fundación 11, la Fundación Vodafone, Telefónica, Acciona, Red.es, que pertenece al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2 centros de referencia estatal, el CEAPAT y el CRE, y el CERMI, que como sabéis es la asociación que aglutina las principales asociaciones del mundo de la discapacidad. Además, también quiero saludar desde aquí a las personas que están realizando el subtitulado y a las intérpretes de lengua de signos. Como sabéis, este evento lo transmitimos en formato accesible, por lo cual voy a pedir especialmente a los participantes que intentemos hablar todos de una manera clara y alto en principio, ¿no? Y también recordar a las personas que nos estén oyendo que si quieren pueden opinar a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook o a través del Twitter. Y sin más, vamos a comenzar este nuevo taller. En principio voy a hacer una breve introducción para situar a las personas que nos estén viendo, ¿no? Documentos accesibles para todos. Este es el título que hemos pensado, pero ¿por qué? ¿A qué hablamos? Cuando hablamos de documentos nos estamos refiriendo a una diversidad, una variedad extensa de formatos. Hay libros, informes, facturas, folletos, cuestionarios, periódicos, revistas, o sea, multiplicidad de formatos, que a su vez pueden ser en formato impreso o en formato electrónico, siendo la tendencia cada vez mayor a que la forma de edición de los documentos y de poder visualizarlos y leerlos sea a través del formato electrónico. Además, la procedencia de la generación de documentos es muy variada, ¿no? Proceden del mundo editorial, del mundo educativo, del mundo cultural, del ocio, del entorno laboral, de servicios públicos. Por tanto, existe una gran cantidad de personas que son generadoras de documentos, ¿no? Y especialmente desde aquí hacemos una llamada a todas las personas que son generadoras de documentos, que lo que nos gustaría con este taller es sensibilizarles de la importancia de la accesibilidad. ¿Por qué? Pues porque hay una diversidad de usuarios. Es decir, quienes utilizan la documentación es una amplia variedad de personas. Entre ellas hay personas que tienen discapacidad visual o baja visión, para los cuales utilizan como forma de poder leer lectores de pantallas. Esos lectores de pantallas, si la información procede de un documento que no se respetan unas pautas de accesibilidad, ese lector de pantallas no puede leer de forma comprensible ese documento, ¿no? A su vez también hay personas que tienen una discapacidad intelectual, para las cuales si ese documento no está escrito de una forma comprensible, tampoco pueden poder acceder a dicho contenido, ¿no? Y a todo ello se une el envejecimiento de la población. Y España particularmente es uno de los países en los cuales las tasas de envejecimiento se aceleran año a año, y eso es una buena noticia. Pero uno de los temas que genera el envejecimiento es que también hay personas con edad avanzada las cuales tienen problemas de visión o pueden tener problemas de comprensión, por lo cual los potenciales usuarios de documentos accesibles, como veis, es una gran mayoría, ¿no? Y aquí con nosotros tenemos a 3 expertos en este ámbito, ¿no? Tenemos a Francisco Alcaide, Paco Alcaide, si quieres te llamo Paco, ¿no? Paco es consultor de accesibilidad
Fundosa Tecnosite. Él se encarga del desarrollo de contenidos digitales accesibles, de Microsoft Office, de PDF, audiovisuales. Además, se encarga de la gestión y el mantenimiento del portal web www.amóvil.es, que es un portal especializado en tecnologías móviles accesibles. Bienvenido, Paco, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros. Paco trabaja en Fundosa Tecnosite, que es la empresa tecnológica de la Fundación 11, que se encarga de asesorar a empresas y hacer productos tecnológicos accesibles. Bienvenido. Óscar García Moral es profesional especialista en lectura fácil. Él es licenciado en periodismo y posgrado en accesibilidad universal y diseño para todos. Es especialista en adaptaciones a lectura fácil y es formador en este ámbito. Ha escrito el libro Lectura fácil, métodos de redacción y evaluación y ha realizado lectura fácil de documentos jurídicos y económicos, libros, webs, por ejemplo la web del CERMI o las últimas guías de recursos turísticos accesibles de Prediz. Bienvenido, Óscar. Gracias, muchas gracias a vosotros. Y Esther Sevillano Asensio es documentalista del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNIDIS. Ella se encarga de informar y asesorar a la comunidad universitaria sobre la accesibilidad de recursos documentales, adaptaciones de material didáctico, documentos electrónicos, bueno, entre otros, ¿no? Además, gestiona los contenidos accesibles de la web del centro y coordina las publicaciones de la colección Universidad sin Barreras de la UNED. Quiero además destacar que ella, junto con Valentín Sama, es la autora de la guía sobre accesibilidad de documentos electrónicos accesibles, que ofrece algo que me parece muy útil, unas pautas de un checklist para las personas que quieran hacer un documento accesible, qué cosas son las que tienen que tener en cuenta, ¿no? UNIDIS, para los que no lo sepan, es el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED, que atiende a toda la comunidad universitaria de la UNED. Cuando se refiere a toda la comunidad universitaria de la UNED es a los profesores, a los alumnos, al personal investigador, en todo lo relacionado con discapacidad. Para dar unos datos sobre qué comunidades se dirige, personas con discapacidad que estén estudiando actualmente en la UNED, corrígeme si me equivoco, son 7.732. Y en el 2003, esto era en el 2012, en el 2013 eran 2.307, con lo cual la tendencia es a que más personas realmente vayan estudiando a través de la UNED. Pues bienvenida, Esther, y muchas gracias por dar nuestra invitación. Y bueno, si os parece, podemos empezar un poco este diálogo entre todos nosotros que pueda ayudar a las personas que nos estén escuchando. Por romper el hielo, pero sí os digo a todos que si queréis ir haciendo preguntas entre vosotros, aquí realmente los protagonistas sois vosotros y sois los que sabéis, o sea que id comentando. En principio, yo la lanzo esta primera. ¿Qué facilidades de accesibilidad vienen incorporadas en los programas de generación de documentos? ¿Quién puede empezar? ¿Quién empieza? ¿Qué queráis? Paco, sí. Microsoft, Word, por ejemplo. Se pueden hacer los documentos accesibles, solo hay que ponerle, como yo digo, un poco de ganas, porque, bueno, ganas y algo de conocimiento. Pero muchas veces los conocimientos tampoco son fáciles de recabar. En este caso, en Word, luego hablamos de los problemas. Tenemos los PDF, igual, se pueden hacer documentos digamos medianamente accesibles, porque la accesibilidad yo creo que tampoco es absoluta, y luego si quiere hablamos también de lo absoluto de la accesibilidad. Pues ahí está el programa de Adobe para crear documentos accesibles, la versión Pro de pago. Y bueno, ¿se pueden generar documentos accesibles? Sí, hay que ponerle intención. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Paco. Uno de los programas más sencillos y que todos utilizamos, por ejemplo, es el Word.
Y para hacer un documento lo más accesible posible, partiendo del Word, que lo utilizamos todos, simplemente hay que utilizar las pautas, las propiedades propias del Word. Es decir, pongo un ejemplo muy básico que es el título, los títulos de Word. Si tú escribes un título y lo generas con la propiedad propia del Word, que son títulos, creando títulos con sus propiedades, te genera una estructura de títulos en un documento Word. Pero la mayoría de las personas lo que suelen hacer es coger un título y ponerle en negrita, lo pongo en 26, no, 28, que me parece más bonito y más grande. Entonces ahí, cuando creas una estructura del documento, ahí ya ha perdido la estructura de decir, hay 3 títulos de este nivel, de este segundo nivel. Son las propias propiedades del Word las que nos dan las pequeñas pautas para que ese documento sea accesible. Empezando por ahí. Pues es tan sencillo, yo creo que para que tengamos un documento accesible, tan sencillo como eso, partiendo de las propias propiedades que nos dan el Word. ¿Y esas propiedades que te da el Word son fáciles de muy encontrar? Muy fáciles, sí. Los títulos, todos conocemos los títulos del Word. Sí. Pues lo mismo con tablas, lo mismo con viñetas. No vale poner un punto, 2 puntos, 3 puntos. Hay una propiedad dentro del Word que te lo da automáticamente. Y los títulos te hacen generar un índice automático. Hay muchas personas que no saben generar un índice automático y lo hacen manual. Entonces ahí ha perdido toda la estructura del documento. Yo, por ejemplo, personalmente sí he notado diferencia de las versiones de Word, ¿no? Es decir, de las últimas versiones a las actuales. Es verdad que luego es sencillo, pero es cierto como que hay un miedo inicial cuando algo no sabes hacer, ¿no? ¿Qué podría hacer el programa de Word? Digo, por sugerir, porque también cosas, para que fuera más sencillo el poder encontrarlo. O sea, el tema de la accesibilidad lo tienes que buscar. Lo tienes, pero lo tienes que buscar, ¿no? De alguna manera. Creo que el fin está en saber utilizar ese programa. La gente lo utiliza mal. Entonces lo estás utilizando por el camino que no es el bueno. Creo que va por ahí. ¿Y cómo podríamos hacer que se pudiera utilizar? ¿Qué se os ocurre que pudiéramos hacer para que las personas, porque realmente todo el mundo, yo creo que yo también personalmente es cierto que, por ejemplo, crear un índice, puedes crear un índice a posteriori de un documento cuando ya está hecho. ¿Qué podríamos hacer para trabajar con cualquier máquina? Leer el manual de usuario, por ejemplo. O sea, lo que decía la compañera, usar las herramientas es muchas veces más fácil diseñar, porque un Word es diseñar un documento, es más fácil diseñar un documento seleccionando y cambiando propiedades, digamos, a mano alzada, que utilizando las propias herramientas de ese programa. Las propias herramientas del programa, lo decía ella también, tú puedes indicarle al texto, esto es un título 1, H1, esto es un título 2, y utilizando esas simples herramientas estás haciendo que ese documento sea más accesible. Ahora bien, y esto es muy importante, ¿es accesible el programa? Porque si el programa no es accesible, ahora sí que tenemos otro problema. ¿A qué te refieres si es accesible el programa? Para que nos... Si yo con personas con discapacidad, en mi caso discapacidad visual, no tengo acceso a ese programa, por muy accesible que sea ese documento, no voy a poder abrir ese documento porque el programa no me lo va a permitir. Así de simple. Nosotros con las personas con discapacidad visual estamos detectando que, por ejemplo, las versiones de Word, conforme van avanzando, nos van añadiendo problemas. Entonces, claro, yo hago un documento súper accesible, perfecto, pero si no es accesible el programa, el documento no voy a poder tener acceso a él. ¿Qué tipo de problemas está? O sea, el tema de que tenga más aplicaciones, más posibilidades el programa, ¿genera más problemas de accesibilidad? ¿O? No es por tener más cualidades, digamos. Sí. Es por la forma en la que se ha hecho ese programa.
No sé, yo tengo compañeros que con Office 2003 tienen acceso a documentos Excel y con 2010 está teniendo infinidad de problemas por contraste, porque utilizan alto contraste y está teniendo infinidad de problemas porque esos contrastes, al invertir los colores de pantalla, el programa no ejecuta ese contraste correctamente. ¿Y eso mismo pasa con los abiertos, con los programas abiertos, con el OpenOffice, por ejemplo? Es que este es otro problema. ¿Sí? Es que ahí tenemos otro problema más. Por eso decía antes que la accesibilidad nunca es absoluta. Yo hago un PDF, mira, podemos coger un Word, estructurarlo, perfecto. Eso que provoca que podamos pasarlo a PDF y ya tenemos muchísimo del trabajo hecho, muchísimo. Lo retoco con mi programa de PDF, lo dejo ya súper accesible. Ahora llevo ese PDF a un usuario que en vez de ser usuario de Windows es de Mac y ya lo hemos liado otra vez. Quizás es un problema de estandarización. Cada fabricante va por su sitio y el usuario en medio. Ya, pero bueno, eso ocurre también en otros ámbitos, ¿no? O sea, por no quitar importancia a los problemas, que yo creo que también este foro tiene que dar a conocer los problemas. Yo creo que también es bueno que demos a conocer los problemas y que digamos hoy en día qué posibilidades actuales ya tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo mejor lo que comentabais, si el Word, volviendo al tema del Word, comentabais que se siguen unas pautas determinadas a la hora de generar un documento, ese Word en sí no generaría problemas para convertirlo luego, entiendo que a un PDF y que del PDF se fuera al lector de pantallas, ¿o sí? Sería más fácil. Sería más fácil, pero conlleva otros pasos. Sí. El Word en sí es más accesible a lo mejor que pasándolo a PDF, porque al hacerlo al PDF hay que otra vez retocar el... O sea, mejor es dejar el Word directamente en Word. Yo creo que actualmente, ¿no?, lo más accesible es un Word. Después al PDF hay que retocar propiedades, hay otra estructura. El PDF tiene otra estructura. Yo lo que he comprobado, por ejemplo, es que a la hora de hacer PDFs, el validador que trae el propio programa no es tan perfecto, es decir, que muchas veces uno acaba detectando errores que tiene que trabajar, pero que sin embargo el validador no ha detectado. Por ejemplo, a la hora de la navegación, es decir, todos los bookmarks, ¿no?, el índice de navegación que puede uno pinchar para que vaya directamente al capítulo que corresponde, no lo detecta como error, hay que hacerlo manualmente. Entonces yo creo que una persona que en un momento dado aplique el validador a un PDF puede quedarse muy confiada, pero sin embargo no está haciéndolo correctamente. No sé si tú has detectado ese problema, yo sí lo he visto, por lo menos cuando lo he hecho. A ver, los validadores nos pueden dar una orientación, pero es una máquina, no es un usuario, no es una persona. Pongamos el caso de las descripciones de las imágenes. El validador te puede decir que la imagen está descrita, pero no puede identificar la imagen con su descripción. Dirá imagen 0025 y el usuario con lector de pantalla dirá, ¿y a mí qué me aporta que sea la imagen 0025? O sea, evidentemente los validadores ayudan, pero es el usuario el que... Claro. Una vez detectadas los problemas que te suele dar el validador, los compruebas, porque por ejemplo las imágenes, si tienes puesta una descripción dentro de una imagen, pero la descripción es 0025, le aportas poco a esa persona con discapacidad visual. Entonces tienes que comprobar que todas las imágenes tienen su descripción, su texto alternativo con sentido. Y lo mismo en la estructura o el orden de lectura. Te puedo decir que hay orden de lectura y que está estructurado, pero a ver cómo está la estructura. Entonces, todas las propiedades tienes que ir comprobando que realmente están bien. Porque sí que te puede dar un resultado que es accesible, pero vas imagen por imagen y todas tienen números, porque han sido así descritas, en vez de ir describiendo exactamente qué es lo que se ve en la imagen. Entonces, para
alguien que nos esté oyendo que no sepa nada de accesibilidad. Una persona con problemas de discapacidad visual o baja visión, ¿qué problemas se encuentra? Si yo hago un Word normal, yo me pongo, hago un Word y luego ¿qué ocurre? A ver, la persona recibe el Word y ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que no puede...? Es la estructura del documento. Para llegar a la información tenemos que estructurarla. Tenemos que decir al documento, esto es, ya lo hablábamos antes, es que a lo mejor de tanto que lo hago, para mí es muy simple, pero la estructura, esto es un título, esto es un H2, un H3, esto es un... Eso se le... Si el lector... A ver, a la información vamos a llegar mal y a lo mejor tarde, porque a lo mejor yo quiero ir a un apartado específico del documento que si no está bien etiquetado o bien construido, imaginemos un documento y quiero ir a la zona o parte de costes de un proyecto. Si el lector de pantalla, si ese documento está bien construido, el lector de pantalla, el usuario con lector de pantalla va a poder ir a ese título directamente sin tener que leer el documento al completo. Y eso se hace pues seleccionando las herramientas. O sea, creando un índice desde el principio. El índice incluso se va a crear automáticamente. Se va a crear en automático. Si está bien si tú hecho, tienes en cuenta los automático. diferentes títulos que son, en automático él te lleva hacia él, ¿no? Una cosa muy importante, hay personas que se creen que está reñida o reñido el diseño, lo bonito, con la accesibilidad, y eso es totalmente falso. Yo siempre pongo el ejemplo, vuelvo a repetir, yo soy usuario con discapacidad visual y yo compro también por los ojos. O sea, si el producto no es bonito, a mí tampoco me gusta. O sea, yo quiero que sea bonito y accesible y de verdad que no está reñido. Y se puede hacer un documento Word con un diseño brutal, buenísimo, y puede ser accesible. Solo hay que diseñar con las herramientas. Hay que decirle a esta parte del documento, volvemos a reiterar, esto es un título 1, no seleccionar tipo de fuente calibrí, negrita, subrayada, 25. No, eso no es un título 1, eso es una fuente 25 calibrí subrayada. ¿Qué tipos de fuentes son las que mejor leéis? ¿Cuáles son las más usuales? No digo por... Yo con esto me río mucho. Por ejemplo, cuando hay una película de vaqueros, este tipo de fuente de vaqueros que tiene como... esa yo soy incapaz de... O sea, las puedo leer, pero me cuesta muchísimo. Me gustan... Pero es que esto es una cosa como muy personal de cada cual. Pero normalmente tipos de fuentes sencillas, redondeadas, digo, que no sean a lo mejor tipos de fuentes aplastadas o... Nosotros nos demanda mucho Arial. Arial. Sí, sin darle más vueltas. Sí, en general las letras Y el se Times denominan Roman. sin remate, Sí. ¿no? A palo seco, Verdana, Arial, toda esta línea de fuentes son las más cómodas y además eso, que no sean ni comprimidas ni extendidas, sino que sean en el tamaño propio en el que está diseñada la fuente, porque cualquier distorsión altera la comprensibilidad también, no solo la posibilidad de lectura, sino su capacidad de comprensión. Hay unos tamaños más o menos estándar, de tamaño de letra, que sea el más... Ahí varía. Hombre, también de cada uno. Dependiendo de la discapacidad. Claro. Dependiendo de la discapacidad, pero ahí es difícil establecer. Aquí ya tenemos que utilizar los productos de apoyo para la discapacidad visual, los productos de apoyo, y aumentar o disminuir. Claro, amplificadores de pantalla o tal, o el propio documento que te pide el zoom, ¿no? Cambias el tipo de letra y ya está, ¿no? Con lo cual eso no sería un problema. Claro, para documentos impresos a lo mejor entre 14 y 16 puntos, como mínimo, para una persona que tenga una necesidad de apoyo lector, porque en los ordenadores efectivamente se tiene la posibilidad del zoom para acomodar, pero en un libro no hay esa posibilidad. No. Entonces 14 y 16, por ejemplo, en lectura fácil es lo que se suele recomendar. Y hablabais también de las imágenes, que ese es otro mundo, entiendo, porque estás hablando, por una parte habéis comentado de la estructura del documento, desde el principio, ser un poco metódicos y tener en cuenta los diferentes capítulos o subcapítulos que tiene, en función del título que tú quieras utilizar, ¿no? Perfecto.
inserto una imagen, inserto un gráfico, inserto una hoja de cálculo. ¿Qué tengo que hacer? Bien. Como quieras. Hay una herramienta en Word en la que tú le puedes poner el texto alternativo a esa imagen. Yo creo que también todo esto está en que hay que formar a la persona sobre las propias propiedades del Word. Es decir, nadie sabe que puedes meter una descripción o una imagen, pero existe una función dentro del Word en el que tú picas y si picas la imagen puedes describir qué es lo que ves en ella. Entonces, es una herramienta de Word que desconoce la gente. También tenemos que... En el propio Word te permite Sí. hacer explicaciones a un gráfico o tal. Lo de los gráficos es otra cosa. Una cosa es una imagen, que a lo mejor no hace falta describirla, pero en Word es mejor hacerlo porque como está ahí, hay que hacerlo. Pero A lo luego- mejor, perdona, dices, a lo mejor no hace falta describirla. Matiza ese tema. Todas las imágenes, que es importante ver. eso, todas las imágenes que contiene un libro, ¿hay que describirlas o no? No, porque hay imágenes decorativas. Bien. ¿Para qué me vas a describir franja naranja? Genial. Y Las que aporten información. ¿Complementaria? Sí. No, la complementa. Si es una franja naranja, ¿qué te Ya. aporta a ti? ¿El color? Ya. o la No. franja. Y ya. Franja naranja. Ahora, si es un logotipo y por alguna circunstancia tienes que describir el color, pero en un logotipo normalmente es el logotipo de lo de los gráficos, que no quiero que se me olvide. Sí, sí, Lo de sí, los sí, gráficos sí. es un mundo totalmente aparte. En un Word nosotros intentamos no describir una gráfica en el texto el apartado de alternativo. descripción. ¿Por qué? Imaginemos que es un gráfico que tiene infinidad de información. El problema es que cuando pasas con el lector de pantallas por ahí, digamos que lo lee de una pasada, no puedes pararlo. Estoy leyendo ese gráfico, suena el teléfono, hola, sí, venga, adiós, cuelgo. Ahora me tengo que leer otra vez esa información, toda esa información. Todo el, Claro. el documento hasta... No, el descripción, apartado ese, la descripción otra de vez ese entera. gráfico. Ah, perdón, sí. Entonces, cuando es un gráfico con muchísima información, nosotros lo que intentamos es incluir esa información en el documento. Porque, evidentemente, si yo tengo que parar esa lectura en algún momento, no la voy a duplicar. Ujú. A veces lo que se hace, digo yo también, porque también nosotros hemos editado aquí libros, por lo cual también estamos en la parte de generadores, ¿no? Es cierto que hay gráficos que son, pues, que obtienen muchos datos porque realmente te está mostrando a lo mejor evoluciones de diferentes países. Entonces dices, ¿cómo esto lo puedo describir que sea también inteligible? Porque yo puedo decir, vale, pues Alemania tiene en el año 2001 una unidad, en el año 2002 2 unidades, en el año 3, 4, 5, España no sé qué, tal. O puedo, pregunto si eso es válido, o puedo coger y en el texto ir explicando, pues aquí se está mostrando la evolución de diferentes países, en el cual aquí se produce un incremento que va de tal a tal en tal país, de aquí de tal a tal en tal país, y así. La información es la misma. Pero no descriptiva, literal. Pregunto, ¿es necesario hacer una descripción literal de los gráficos? ¿O es un poco también emplear el sentido común de lo que es la comprensión de un gráfico? No sé si me... Pues yo haría de todo. Yo personalmente, Lectura pienso que lo más coherente sería explicar el contenido, no describirlo. Es decir, uno cuando percibe un gráfico está obteniendo una determinada información. Uno no se lee todos los datos, sino que uno lo que ve son tendencias o sugerencias que pueda aportar. Entonces yo creo que lo mejor es darlo en una forma que sea comprensible el porqué, es decir, El la pertinencia que tiene esa imagen dentro del documento.
¿por qué se ha puesto esa imagen? ¿Qué sentido tiene que se haya puesto? ¿Qué apoya a lo que está explicándose en el resto del texto? Yo creo que ese es el sentido, porque de nada sirve dar una descripción exhaustiva y descriptiva de cada uno de los datos que se expone si no están interpretados. Los datos interesan porque se interpretan, si no, no carecen de sentido. Entonces, se justifica ese gráfico por la pertinencia que tiene respecto al resto del texto. Eso sería, yo creo, la idea con la que habría que trabajar, y no sé si Paco también estará de acuerdo en el hecho de que es mejor tener la explicación de ese gráfico a que te digan la tabla Alemania 1, España 3, etcétera, de la partida de comercio exterior, por ejemplo. No sé. El problema es que me puedo perder información. Pero yo te pregunto, yo por ejemplo, cuando percibo un gráfico, a lo mejor muchas veces tampoco sé interpretar toda la información, pero si obtengo la explicación en paralelo, sí entiendo por qué se ha puesto ese gráfico. Mientras que viendo todos los datos, número de móviles, comparativa de diferentes países, bueno, pero ¿por qué se ha puesto, por ejemplo, ese dato? Si yo lo veo dentro de un determinado informe, veo la tendencia, la evolución, que me quiera explicar ese gráfico, sí lo entenderé mejor. Ese por lo menos es el punto de vista que yo defendería. A ver, yo no digo que haya que poner el gráfico explícitamente, pero esa información se me tiene que ofrecer de alguna manera. Claro. Porque, te repito, y claro, es una opinión, yo me puedo perder información. O sea, yo a lo mejor estoy muy interesado en que en 2008 se vendieron más móviles de X sistema operativo que otro. Y a lo mejor tú me estás explicando la evolución solo, pero yo necesito ese dato. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo que trabajar con él. Dependerá entonces del contenido técnico, digamos, es decir, un balance. Estás en una empresa y tú tienes que coger y manejar el balance o la cuenta de resultados, y estás en una reunión con todos, entonces todo el mundo tiene que manejar todas las cifras. Claro. Yo interpreto que en esos casos es que tienen que tener toda la información literal. ¿Cómo se hace? A ver, coméntanos, en una reunión de trabajo, que existirá, ¿no? En una reunión de trabajo en la cual están varios participantes y tienen ahí documentación, tablas de datos. ¿Cómo las personas con discapacidad visual pueden acceder a esos contenidos? Volvemos a lo de antes, las tablas tienen que estar bien construidas, porque si no, si hacemos una tabla, como yo digo, a mano alzada, 4 filas, 5 columnas, sin decirle a esa tabla que esto es un TH, o sea, un encabezado, o que es o sea, el lector de pantalla va a leer que esa es la fila X, columna X, que eso representa a un título. Si no, el lector de pantalla no lo va a leer. O sea, tiene que haber, las columnas y las filas tienen que tener unos títulos, ambas. Cada columna y cada fila. Dependiendo del caso, sí. Cada columna y cada fila un título. Dependiendo del caso. ¿Cómo se hace? Pues, es que es complicado. Es complicado, claro, muy complicado. Es adquirir el conocimiento. Claro, tú cuando vas a hacer una tabla en Word, hay varias opciones. Hay una que pone dibujar tabla, esa no es válida. Pero no me acuerdo cómo se llama, pero hay una propiedad, que vas a crear una tabla, y después dentro de esa tabla tú la seleccionas y te da para que selecciones qué es lo que van a ser columnas, qué es lo que van a ser filas, qué van a ser un enunciado, cuál es la primera fila, y eso le da la estructura a la tabla. Entonces son herramientas propias del Word que la gente desconoce. Tú ves la tabla, pero claro, si le das la descripción de que estos son columnas, estos son filas, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, al leerlo con el lector de pantalla ya te lo va a describir. Te va a decir, esto es una tabla con 3 columnas y 4 filas. Las columnas son tal, tal, tal. Y después que la estructura de las tablas no sean grandes, o sea, que sean pequeñitas, y de ahí lectura fácil. Habrá una tabla enorme en la que va a empezar con 17 columnas, 17 filas. Resúmelo, esquematizalo. Y además que muchas veces se tiende como a unificar tablas. O sea, hay que intentar hacer las tablas simples. ¿Por qué? Porque ponemos
los encabezados, los títulos de las columnas, y a su vez ponemos más títulos debajo en otra columna, generando que en realidad no se entiende claro. Cuál es el título, el de arriba o el de abajo. Que esté todo en una y así te lo explica entonces entero, lo que ¿no? tenemos que hacer es separar, en vez de una sola tabla, que sean dos. Claro. Cuando más Dos, sencillas sean, mejor, para todos. Para que todos. es a lo que vamos, que los documentos no se hagan en especial para personas con discapacidad, no, que se hagan de igual manera para cualquier persona. Sí. Cualquiera de nosotros va a entender una tabla que sea más sencilla que no una que esté complicadísima, con combinación de celdas, tal. No. Cualquiera de nosotros nos va a resultar más difícil. Eso nos lleva, bueno, a otro tema que luego, si queréis, hablamos del tema de la transparencia, la lectura fácil y tal, ¿no? Pero por ir terminando con el Word, si que os parece, vamos al Word. Hablábamos del tema de la necesidad de la estructura, la necesidad del tema de las imágenes, que hay que explicárselas si tienen sentido explicarlas. Hablamos de los gráficos, que es mejor incluir la... Bueno, que hay que respetar en el gráfico la pertinencia de esa imagen dentro del documento, pero teniendo en cuenta que si esa información es necesaria y es útil, tienes que intentar describirla, como sea. El tema de las tablas, hacerlas lo más simples posibles, y el propio Word, utilizar las facilidades que te ofrece el Word para generar las herramientas, las herramientas que te ofrece el Word para generar las tablas, ¿no? Algo más en Word, por ejemplo, en Word, el texto en columnas o un texto único. ¿Hay algún problema cuando en el Word se facilita el texto, por ejemplo, eso, en 3 columnas o en 2 columnas? ¿Eso el lector lo interpreta bien? Sí, pero sí. Yo por cuestiones de comprensión me gusta una columna. Sí, es más fácil de leer en una columna, pero las propias herramientas del Word te da la opción de hacer 2 columnas y creo que te lo lee en orden si le dices el orden. Ya está. En la preferencia yo creo que siempre es mejor el texto en bloque. Sí. Antes que las columnas. Es decir, yo creo que, por poner un ejemplo muy claro, el periódico impreso, que todavía hoy se imprime en columnas, y el periódico en internet, en donde la página es un bloque. Al final uno, es cierto que también dependerá de la acomodación que uno tenga al papel o la pantalla, pero en general yo creo que es más cómodo leer en bloque que en columna, porque la columna te obliga a, por ejemplo, una persona a seguir, a recordar que tienes que volver a subir la vista para volver a continuar la lectura. Entonces, bueno, pues no deja de ser una acomodación de la persona al objeto, cuando debe ser el objeto quien se acomoda a la persona. Sí, no se recomienda columnas. No se recomiendan columnas, ¿no? Además que yo, por ejemplo, cuando estoy leyendo en columnas, puedo tener el problema de no ver esa separación, no darme cuenta que esa separación está, y seguir leyendo en la misma línea la otra columna. Entonces ya el contexto me lo va a romper. Claro. También. El tema de justificación o justificación de textos, eso no afecta. Diseño. Eso es temas de diseño, ¿no? En lectura fácil se recomienda el texto no justificado a ambos lados, solo justificado a la izquierda, porque la justificación a ambos lados lo que puede hacer es alterar la separación entre palabras y letras. Entonces eso puede generar una distorsión en algunas personas a la hora de comprender si esas letras están separadas o pertenecen a una sola palabra, o si las palabras pertenecen a una misma oración o son oraciones separadas. Entonces se recomienda que el texto esté justificado a la izquierda, lo que se denomina técnicamente que el texto esté en bandera, para que la separación entre letras y palabras siempre sea la misma y no se produzca esa distorsión. Eso, por ejemplo, afecta mucho a personas disléxicas. Eso genera un dibujo, cuando se justifica a ambos lados, genera, entre comillas, un dibujo de los márgenes de las palabras, que distrae muchas veces. Es cierto, hay veces cuando coges el texto, lo justificas por orden, que las palabras se extienden, y es que queda... Claro. No, pues se está lee bien. forzando la separación real, sí. ¿no? Entonces se produce una extensión y eso distorsiona la comodidad de lectura. Por tanto, en Word, ¿algo más? Porque comentabais el tema de conversión a PDF, si es posible no, pero mejor directamente en Word.
Pero si es información, pongamos un contrato, hay información oficial o información que se emite de una empresa y quiere llegar a otra, la forma de hacerlo es por el PDF, ¿no? No quieres que te manipulen ese documento o que no es... Entonces ahí... Se pueden hacer PDF muy accesibles y a veces más accesibles, que los Word. Sí. El problema es que vamos a tener que trabajar 2 veces. Una para hacer el Word y otra para retocar ese PDF. Claro, pero retocar el PDF ya te está dando más trabajo. Claro. Lo cual lo dejaría en Word, ¿no ves? Para mí me parece más sencillo. Yo entiendo que hay veces que no se puede entregar un Word claro. por cuestiones... Por supuesto, eso es. Sí, De porque manipulación, de como manipulación, decías. es que eso es muy habitual. Sí. O sea, realmente es una manera... Entonces ahí, si tienes que entregarlo en PDF, ahí ¿qué hay que hacer? Es decir, si el documento de Word se ha hecho accesible, al transformarlo a PDF no tendrías problema, ¿no? ¿O sí? Bueno, tendrías que revisar. Tendrías que revisar, Tendrías que revisarlo, hacer la sí. revisión final, ¿no? Lo que Digamos. pasa es que lo tendríamos más fácil. Más- Lo tendríamos más fácil. Si se ha hecho bien en Word, la conversión lo tendríamos más fácil. Pero aquí ya viene el revisar todo el etiquetado. Y esto sí que es difícil de explicar. De la misma manera que antes usábamos en Word las herramientas para decir que esto es un título 2, 3, punto suspensivo, en PDF, como es un documento, creo que era XML en el fondo, tienes que revisar las etiquetas de los párrafos y ese párrafo tiene que estar etiquetado con su etiqueta. Ese título 1 tiene que estar etiquetado con su etiqueta y todo, absolutamente todo, tiene que tener una etiqueta. Evidentemente, si lo hemos hecho bien en Word, mucho trabajo ya lo tenemos, pero si lo hemos hecho con otro programa de edición de PDF, vamos a tener más problemas. Con otro programa de edición de PDF. Sí, ¿Quieres decir? hay más programas que hay editores que diseñan documentación. De Adobe hay un montón, creo que InDesign, InDesign, sí, InDesign. quedan muy bonitos, geniales, Sí. pero claro, luego los pasamos a PDF y bueno, hay que revisar el PDF enterito, de arriba abajo, porque ahí cada cosa va por su sitio y después en el contexto no se va a entender nada. Bueno, InDesign yo he hecho alguna cosa y InDesign sí tiene también, lo que pasa es que hay que buscarlo. Sí. Las propiedades para hacerlo accesible y que en la conversión a PDF Sea más- sea más fácil. más Ahí luego hay que hacer algún ajuste, pero mínimo en comparación efectivamente a no aplicar InDesign, porque claro, efectivamente si vas de InDesign a PDF sin hacer ese previo trabajo de accesibilidad, sale totalmente deslavazado, no hay ningún sentido de accesibilidad ahí. Sí. Es decir, por ejemplo, un libro, tú a lo mejor lo escribes en Word, ¿no? Ese libro en Word tú lo llevas al maquetador, o sea, si lo quieres hacer una edición. El maquetador lo hará en un programa, En InDesign o en algún PageMaker ¿no? o lo que sea así. Y ese es el maquetador, si va a la imprenta, pero por ejemplo un tema que está ocurriendo cada vez más y la tendencia es a que cada vez se entreguen más documentos electrónicos, es decir, se conviertan en PDFs que luego te lo puedas descargar. Por tanto, lo que estás comentando es que si yo he entregado el documento en Word, del Word me lo llevan al InDesign, si el InDesign no sigue unas pautas de accesibilidad, El PDF no el será accesible PDF jamás. no será accesible, ¿no? Y habrá que trabajar mucho sobre el PDF, es decir, el maquetador tendrá que saber cómo hacer ese InDesign accesible. Hay las opciones pues, para hacer la jerarquía de párrafos y títulos, hay opciones también para describir las imágenes, es decir, las opciones existen igualmente, pero hay que saberlas, hay que buscarlas, porque además InDesign es un programa profesional, no es intuitivo especialmente. Entonces hay que conocerlo, hay que haberlo trabajado previamente para poder hacerlo. Y luego en esa conversión a PDF, pues sí, efectivamente hay que aplicar la cuestión de los navegadores internos dentro del PDF, es decir, que uno pueda pinchar en un determinado título para que vaya a ese capítulo concreto, pero
el resto de opciones, en su mayoría, se consiguen pasar de InDesign a PDF. De InDesign a PDF, y también si tú tienes gráficos que son en PowerPoint, por ejemplo, los puedes pasar directamente a InDesign. O también bueno, ahí yo Ya ya es todo lo el mundo, desconozco, sí. ¿no? Pero Claro, es conocer bien el programa Pero de es- InDesign. es Que es un conocerlo programa profesional de maquetación. Mm. Tiene sus propiedades y esas propiedades son las que te van a dar la accesibilidad. Mm. Lo mismo que te da la opción de poner títulos, igual que nos la daba el Word, nos la da InDesign. Hay que saber dónde. Lo mismo las imágenes. Y cuando incrustas o importas un gráfico o una tabla, exactamente lo mismo. Entiendo. Son programas profesionales, pero hay que conocerlos. Mm. Hay que conocer todas las herramientas que te proporciona. si un maquetador conoce esas pautas de accesibilidad, Claro. Efectivamente. luego con ese PDF convertirlo conviertes- en accesible, Es no le mucho cos- más sencillo. Tienes Es- que volver a revisar el Sí. PDF Bueno, final. Tienes que revisarlo por el chequeo que te tienes que hacer, ¿no? Pero ya hay una gran parte ya realizada, Sí, ¿no? sí, sí. Sí. Que lo Si realizan partes del automático. documento inicial, ya sea por Word o por InDesign, de una manera accesible, poniendo sus títulos, sus imágenes, el resultado es mucho más accesible en PDF que si no lo hicieras. Eso desde luego. Pero después, una vez que tengas el PDF, tienes que revisarlo. Siempre. Porque revisar las etiquetas, la estructura, el orden de lectura. Aquí tiene- nos va a ayudar la herramienta automática del propio programa de PDF. Nos va a ayudar, nos va a indicar a grandes rasgos a cómo está el documento. Pero sí que es verdad que hay que revisarlo, o sea, sí o sí. Aunque te diga que sí, conviene, tienes Sí. que ir y también es como un chequeo, es decir, cómo está la estructura, cómo están las etiquetas, las etiquetas ¿qué son sí, las etiquetas? Perdona, porque Las es todo muy, etiquetas- si Es es como un la, segundo. no, la estructura del documento. como- Por ejemplo, H1 es una etiqueta, párrafo está entre P, es una P. Vale. Es un lenguaje como en el HTML, que tiene sus etiquetas, es un lenguaje. Pero es un lenguaje que un maquetador lo suele manejar. Debería. Normalmente un maquetador, si no... Por ejemplo, en eh, InDesign lo que se hacen es crear estilos. Claro, dentro del Y entonces ese estilo pues ya predetermina si es un título, si es un párrafo. Y entonces automáticamente uno va seleccionando los bloques de texto y va marcando el estilo que quiere para esa parte de texto. Por lo tanto, luego en el volcado a PDF eso ya queda marcado, queda etiquetado y el reconocimiento es automático si es un título o si es un párrafo o si es un pie de página, lo que sea. que eso un maquetador lo tiene que tener igual. Es decir, que aunque no lo hicieras conscientemente el tema del PDF accesible, cuando tú maquetas un libro tienes que saber si esto es un capítulo, si esto es un subcapítulo, si esto es una nota a pie de Efectivamente. página. O sea, tienes Eso es lo primero que saberlo. te pregunta un maquetador realmente. Eso es lo primero que te pregunta un Claro, maquetador. es Entonces, decir, ¿qué es dime la estructura de tu libro para saber yo, bueno, porque claro, el maquetador luego también pues tiene un elemento creativo, entonces para decir, bueno, yo voy a hacerte los títulos de este modo, las entradas de capítulos de este modo, etcétera. Y entonces él va determinando unos estilos que crea previamente y a partir de ahí selecciona cada parte del texto y de ese modo queda marcado. como decía. Eso, sin contemplar la accesibilidad, ya te lo pide para un libro en general. ¿Qué es lo adicional que tendría que saber un maquetador? Porque eso te lo pregunta. Pues por ejemplo ¿Qué es lo adicional las que tiene que imágenes, saber? la descripción de La imágenes. descripción de imágenes. Por ejemplo, eso sí que hay que conocerlo, hay que saberlo, hay que buscar el cómo. Las notas a pie de página, hay que saber algo, porque ¿cómo distingue un lector de pantalla que es una nota a pie de página? Con las propiedades se le dice hay una propiedad que se le está diciendo que debajo hay un... no, eso es los pies de página, no, perdón. Yo estaba hablando de otra cosa. Los pies de página se supone que sí los tiene que leer un lector de pantalla. Los lee. Ah, vale, Claro, pero perfecto. por ejemplo, cuando tú tienes un PDF, tienes que decirle que eso es un artefacto. Y es un artefacto ya sí que te da la opción de paginación, no me acuerdo cuáles eran las otras dos. Es como otra opción que le tienes que decir al documento que no es ni un párrafo ni un título, es un artefacto y encima es una Artefacto. paginación. Nota a pie de página se llama artefacto. Por Vale, ejemplo, vale. la paginación, por ejemplo. Sí, sí, Y sí. ya le dices que es paginación. Pero Entonces te- normalmente el pie de página en PDF, claro, yo quiero que me lo lea una vez.
no cada vez que pase por allí. Y si el pie de página Claro. es común a todas las páginas, con que me lo lea la primera vez yo ya creo que voy sobrado. Pero yo creo que si está puesto como artefacto, Se tú puede. le dices en el lector de pantalla si quieres que te lea los artefactos, es decir, todas las páginas por las que tiene que pasar. Me parece que es una cosa así. Yo pero personalmente los elimino. O sea, yo Prefieres que estén dejo al el final. primero para que Sí. el usuario sepa que eso está ahí, Sí, pero porque y además que como siempre son los mismos, claro, que se repite. y eso puede incluso confundir más o dificultar la lectura a la hora de leer muchísimas veces lo mismo. El usuario pues, terminará Pero ¿cómo? diciendo... Yo es que me refería más a las notas a pie de página. Sí, Notas, no, notas, eso es lo que yo perdona, estaba- las anotaciones. yo me estaba refiriendo a notas a pie Claro. de página, perdón, Vale. yo también me estaba perdiendo. Las a pie de notas, página. pues lo que estaba diciendo que al final he chupú. No, no pasa Las nada. notas, claro. hay una propiedad que se le dice que la típica nota 1, nota 2, y eso siempre está enlazado. Sí que es verdad que al pasarlo a PDF hay que indicarlo, en muchos casos. Es que Cuando depende de las versiones, depende de... Sí, bueno, o sea, lo que hay que conocer es bien tu versión. Sí, bueno, Si tú manejas tu versión, más o menos, digo, no sé, yo... Cuando Sí, vas a hacer pero- un Word y vas a hacer una cita, es lo mismo, tienes que utilizarlo con un título, tienes que crear un título propio para esas citas. Entonces, en la estructura del documento va a decir, hay 3 títulos, 2 párrafos y 4 citas. Porque tiene una estructura propia, solo para las citas. Igual que el título va a tener solo su estructura de título. Pero eso la tiene con Es otro independencia de la accesibilidad. Es que tú, ¿Perdona? Eso es que lo tendrías que considerar. Aparte, o sea, a ver si me explico, que no es porque queramos expresamente que el documento sea accesible, sino que si nosotros queremos intercalar en un documento notas a pie de página, Sí. es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿O habría otra manera diferente de crear notas a pie de página? sí. Insertarla directamente. Generando un cuadro Y colocarla. escribir ahí a pinrel, como se suele decir, tic, 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 tic. Ya está. Claro, Y lo que ahora el pasa es que lector de luego no te pantalla- genera el índice final, El ¿no? lector de pantalla al final nada. Es como hacer un índice manual. Título 1, no sé qué, título 2, y te terminas el índice y no está enlazado. Y a lo mejor eres capaz de intentar enlazarlo manualmente. Si lo hubieses hecho bien desde el principio, eso estaría hecho automáticamente. Te facilitaría el trabajo a ti. También. Con lo cual, el hacer un documento accesible te facilita el trabajo al que lo está generando. Si aprendes unas determinadas pautas, Sí. ¿no? Porque si tú luego haces una modificación de índice, en algún capítulo, en vez de llamarse Pepito, se llama Ramoncito, eso le das luego actualización de índice y automáticamente lo actualiza. Si tú no lo has creado como un índice, te tienes que ir al índice inicial y cambiarlo manualmente. Claro. Eso supone Eso que a lo mejor implica- vamos a tener que trabajar un poquito más al principio, Ahí vamos. pero después nos ahorramos a la larga el tiempo. Para eso hay que conocer la herramienta y usarla, porque ya no es solo conocerla, es usarla. Pues muchas veces es más rápido hacer las cosas de cierta manera porque es más rápido, porque no creemos que es más rápido. Esto pasa con la página web también. Oye, una página web, sí, pum, 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 mira qué bonita, ahí la tienes. Perfecto. ¿Y el título 1? ¿Y el título 2? La estructura, volvemos a lo de siempre. ¿Y la estructura? Es que yo no me estoy enterando de nada, porque no tiene una estructura. Ay, vamos a tener que arreglar la página web, ¿eh? Bueno, pues ahora se la mandas a una empresa que, como Tecnosai, que hacemos estas cosas, y decimos, perfecto, te la arreglamos sin problema, pero ya invierten más tiempo. Esto pasa como con todo, con la accesibilidad en general, con todo. Mi padre me dice, hacer las cosas bien cuestan menos trabajo, porque a la larga al final vas a tener que volver a hacerlas. Efectivamente. Si hacemos una rampa, si la hacemos bien desde el principio, muy importante, contando con el... Yo siempre lo digo, el usuario es el que manda, es el que consume, y es el que te va a decir siempre, aparte de todas las normas, todas las reglas, pero el usuario es el que al final te está diciendo qué necesita y cómo lo necesita. Entonces, si hacemos las cosas bien desde el principio, nos va a salir más barato, es más satisfactorio.
Sí, en este caso, si tú aprendes a hacer un documento Word desde el principio así, a lo mejor el primer documento que haces te llevará mucho tiempo, pero es que luego para los demás ya has aprendido, ¿no? Como aprender a conducir. Y además se una- automatizan procesos. Creas plantillas, Automatizas tus procesos, títulos, ¿no? que siempre vas a utilizar los mismos. Claro. Se nos están olvidando varias características Venga. de la accesibilidad del Word Venga, para venga. hacer un y es, por ejemplo, el color, los Color. enlaces. Por ejemplo, el color, nunca puedes basar la información en el color. Escriben un sinónimo de la palabra escrita en rojo. Porque una persona que no ve los colores, ¿dónde está el rojo? Si los ve todos grises, haya perdido toda la información. No puedes basar en el color la información. Entonces, tu documento, cuanto blanco y negro, y dependiendo también de la discapacidad visual, si necesita contraste o no, pero lo más sencillo, en tu letrita en negro, sin tenerle que poner colores. Porque el color es accesorio. El color es accesorio, Sí. pero tampoco imposibilita. No, Es decir, si no, un a no maquetador ser que- dice yo que- quiero los títulos de color naranja, Sí, sí, eso sí, pero Sí, ¿no? no le des información al color. El Ah, ejemplo que que no te digas, ponía, sí, vale, es decir, ponme un sinónimo de la palabra escrita en rojo. Si ya me estás diciendo escrita en rojo en un color, yo no voy a identificar ese rojo. Entonces, ¿de qué palabra me estás hablando de las 4 o 5 que tengo? Hay Ya, muchos ya, profesores que basan, en inglés por ejemplo, escribe un sinónimo de la palabra que está en rojo y te la ponen en inglés y vas a buscar el color rojo una persona que no distingue colores. No lo va a encontrar nunca. entonces tendrá que ser de la palabra subrayada, de la Claro. palabra en negrita, De la en palabra vez de entre comillas, color, ¿no? eso es. Eso es mero Solución. diseño. Volvíamos a lo de antes. Yo busco cosas que sean bonitas también, pero no me puedo basar en colores para determinar información. Eso Sí, pasa sí, con sí, las sí. tablas muchas veces también. La fila roja, la fila verde, la fila. Claro, ¿Y cuál es la fila roja? ¿Cuál es la fila verde? ¿A mí qué me estás contando? claro. Con lo cual ahí entiendo que en una tabla que normalmente se utiliza el semáforo verde, rojo Sí. o amarillo, se usa para saber si va bien, va regular o va mal. No. Eso es un problema. O se, Eso o es se un complementa problema. con información, es decir, se pone De al verde se pone flechitas. bien, al Eso. rojo mal, al amarillo regular. Es Regular. decir, pero en ningún caso que el color solo sea quien dé la información. Y los enlaces, pues es otro de los problemas. Hay que describir los enlaces. Tú cuando vas a poner una URL Sí. al lector de pantalla, te Pincha. lee todo el HTTP. Loco. Si el documento tiene 6 enlaces, por poner que tiene pocos, pues imagínate. Entonces tú tienes que proporcionarle esa descripción a ese enlace. Es la página web de o la UNED. O la puedes Te llevará. renombrar. Renombras el enlace. En vez Sí. de llamarle HTTP, le pones, es la página web de la UNED, Claro, ¿no? sí, sí. Claro, Como la lo que le descripción di- alternativa de las imágenes. Lo que le diríamos, lo que haríamos será página web de la UNED. Pinchas y es Lo ya directa- seleccionas y le dices que eso. que te lleva directamente. Eso va a llevar a un enlace X. Ujú. Eso es. Claro, Que no- luego tú quieres tener el enlace, pues ya, como ya has llegado al enlace, ya lo coges y ya Es está. que Claro, en realidad no no, te vamos a lee. querer el enlace para nada. No, lo que Vamos a- quieres es ver la Si información. lo quieres guardar ya lo vas a poder hacer después. Así es. Muy bien. Y entonces con Word, más o menos ya... ¿o Yo hay sigo alguna insistiendo, Sí, venga, yo sigo seguimos. insistiendo. Estamos como muy centrados en, entre comillas, 4 herramientas para X dispositivo. Nada es absoluto. Podemos hacerlo lo más accesible posible y ahora yo lo abro con mi iPad y se me ha roto la estructura por las compatibilidades. O sea, hay un tema de compatibilidades. Lo abro con mi iMac y se ve de una manera y lo abro con mi PC y se ve de otra o no tengo acceso. Y es muy accesible el documento. Sí, eso es un problema. Sí. Otra de las características es el idioma. Cuando tú le das, vas a coger un Word, estás escribiendo un Word, es conveniente que le digas, porque posiblemente tengas todo en castellano. Estás en español, si es en español. Tienes una palabra en inglés, el lector de pantalla cambia de entonación. Si le dices esta palabra está en inglés o este documento está en inglés, el lector de pantalla te cambia. Es también... Y por ejemplo, esa propiedad se pierde cuando la cambias a PDF. Cuando conviertes en PDF un Word en el que sí que has puesto que el documento es en español y lo pasas a PDF, tienes que volverle a decir dónde está la palabra que está en inglés. Entonces, por ejemplo, esa propiedad la pierde. Entonces, de ahí la revisión.
del PDF, porque ahí ya, si coges el lector de pantalla te lo lee todo en castellano y si hay alguna palabra en inglés te la has comido, o te la lee en castellano. Listening, pues no te lo pronuncia en listening. Sí, que son cosas que tienes que ir sabiendo para luego poder... Sí que es verdad que se parece mucho, en grandes rasgos se parece mucho a la construcción en páginas web. Hay reglas, hay pautas en común, la del idioma, la de los títulos, es que hay muchas pautas que en realidad son en común. Lo que pasa es que cada herramienta lo hace de una manera diferente. Como InDesign también, estabais diciendo lo Sí. mismo, es decir, que todas hay una serie de pautas que son comunes a todas ellas. Con lo cual, si has aprendido a hacerlo en una, ese checklist te sirve para otra, aunque se haga de otra manera, pero es decir, tengo que darme cuenta de los títulos, tengo que contemplar el idioma, tengo que contemplar Claro. tal, ¿no? En teoría es la buena utilización de esos programas, pero como nadie nos ha enseñado a utilizarlos bien, cuando nos No llegó a nuestra aprendemos. casa el Word, dijimos fantástico, y lo utilizamos mal desde el principio. Nadie nos formó, entonces uno de los objetivos es formar al personal, a los profesores, por en nuestro caso, en la buena utilización de esos programas. ¿Estáis dando cursos? ¿Dais Sí. cursos a los profesores Sí, para, nosotros- sobre el tema de la... Sí, además es muy accesibilidad? demandado, porque nos llaman muchos profesores. Tengo que hacer el examen en tipo Word, pero es que no sé cómo hacerlo accesible. Dame unas pautas. Entonces nos llaman, les damos unas pautas, pero a lo largo del año sí que hacemos formación para esos profesores, para que ellos puedan aprender como todo el mundo, todo el que quiera. ¿Y qué os comentan cuando lo utilizan? Después de haber... Claro que es muy formado, sencillo, claro, le das las sencillo. pautas, le dices, tienes que hacer los títulos por esta herramienta, tienes que las tablas y las viñetas por estas herramientas. Le dicen, ah, claro. Ah, ¿y es que puedo hacer un índice automático? Sí, la buena utilización. Y es tan sencillo como eso. Es también formar. Nadie sabe, hemos nacido sabiendo Somos el Word. autodidactas, ¿no? Por lo generalmente. en estos Sabemos temas, que el podemos tema. cambiar el tipo de letra en la parte izquierda, pero no utilizamos el título porque siempre vamos a utilizar ese mismo título, lo cambiamos manualmente. Intentamos hacer todo manualmente y son programas que te dan mucha automatización a la realización de un texto. Muchas veces lo que pasa también es la velocidad a la que va este tren. Van incluyendo en los programas herramientas, que eso está muy bien, pero al final llega un momento que muchas veces te lo cambian de sitio todo, añaden 4 herramientas y lo que han hecho es liarte. Liarnos. Sí. Porque ya no sabes dónde está aquello, dónde está lo otro. Por ejemplo, yo, si mal no recuerdo, en Office 2010, para insertar una alternativa al texto, En tamaño. sí, es algo como que dices, ¿cómo? Sí. Como que no lo terminas de entender. Porque antes creo que en 2003 era texto alternativo, algo que Es- significaba más. Sí, era mucho más fácil. Que Puedes ahora, seleccionar la imagen en menú contextual, me parece, propiedades, y ahí propiedad, aparecía sí, precio. y ahora en el 2010 me das botón derecho y en la propiedad tamaño, que nunca te ibas a imaginar Claro. que en tamaño fueras a describir la imagen que estás picando, Sí. sino que el tamaño de la imagen. Entonces ahí es que no lo encuentra nadie, a no sepa que lo sepas. A no Pero ser que lo además hay sepas. otra cosa. Depende qué tipo de imagen sea, se te abre una sí. ventana contextual u otra. O dónde está insertada esa imagen, porque si esa imagen está insertada en una tabla, se te abre una ventana contextual u otra. Entonces, claro, el problema es que el usuario ya de por sí dice, y con todos los avances, o sea, las mejoras, entre comillas, porque muchas veces, bueno, mejoras, dice el usuario, ¿y ahora dónde está esto? ¿Y ahora cómo hago aquello? A lo mejor lo sabía, y a lo mejor tiene toda la intención del mundo. Pero claro, le han cambiado su programa y no tiene el suficiente conocimiento de... Porque yo a lo mejor sí, yo estoy todo el día trabajando en eso, pero una Sí, persona sí, que no sí, esté sí. todo el día trabajando en eso... Lo hacen más complicado, eso es verdad. Y las ayudas, yo uso mucho el tema de las ayudas en el Word, no sé esto, me he dado cuenta que con el tema de las ayudas, si haces, cómo hagas la pregunta, llegas antes o no, al Sí, lugar. eso. Pero es cierto que, por tanto, un tema que
que hay es que que está ocurriendo es que las nuevas versiones ofrecen nuevas herramientas y descolocan a lo mejor las anteriores, las ubican de otra manera, con lo cual lo hace más complicado para el usuario, ¿no? Unas las mejoran y otra, por ejemplo, en el caso de ahora del test alternativo, la empeora. El test alternativo, sí. Porque eso es muy confuso. O sea, describir... O sea, ¿qué te vas a imaginar que ahí vas a poder tener la opción de introducir un texto alternativo? Te quedas así como diciendo, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Con lo cual sería importante que los desarrolladores de estas aplicaciones tuvieran en cuenta que una modificación de la herramienta implica que haya personas que a lo mejor no puedan acceder a esa documentación. O sea, la implicación que pueda tener en la accesibilidad. Porque entiendo que un usuario, si está acostumbrado, un generador de documentos, profesor o quien sea, está acostumbrado a hacer de una determinada manera y ha aprendido a incorporar el texto alternativo en las imágenes, se lo colocan a la otra manera, no lo encuentra, y dice, bueno, pues mira, tengo mucha prisa, lo dejo de hacerlo. Y a lo mejor dejas de hacer un documento accesible porque la aplicación ahora no te facilita ese tema, ¿no? Sin embargo, si los que desarrollan esas aplicaciones tienen en cuenta que las consecuencias que generarían la accesibilidad, el tema cambiaría, ¿no? Digo. Sí, es igual que pasar es un tema de concienciación del también, 2007 ¿no? al 2010, a que nos costó, o al 2007, nos costó bastante pasar del 2003 al 2007, a todos, porque te cambiaron todas las propiedades, sí. Dónde pico ahora, dónde pico... Si sí. a eso le sumas que dónde está lo del test alternativo, te vuelve loco. Sí. Entonces ahí la dificultad que un desarrollador debería de tener. Y después la autoformación. Cuando tienes un programa nuevo, pues también dedícale un poquito de tiempo, no le vamos a echar todo. No sé. Hay que dedicar un poquito de tiempo y saber. Pero es por eso, es básica la formación. De todos. Y la compatibilidad, decías que, Paco, comentabas que temas que puede ser un documento accesible 100%, pero luego que no puedas reproducirlo en diferentes dispositivos, ¿no? Sí, o el comportamiento no es el mismo. Bueno, eso yo me imagino que es un problema más de mercado, concienciación, no sé, yo repito, un Word muy accesible, me lo llevo a mi Mac y genial, me he quedado sin acceder a esta información. Si ese Word se ha convertido en PDF, ¿puedes acceder? Estamos en las mismas. Igual. Estamos en las mismas. Estamos hablando siempre, entre comillas, que bajo entornos Windows, y ahora deberíamos de hablar bajo entornos de Macintosh. Ya. O Linux. O es que... Sí, hay muchas personas que utilizan Macintosh o Apple y tienen que tenerlas para visualizar las dos versiones, en Mac y en Windows, en el mismo ordenador, para poder leer documentos. Porque alguien le envía un documento en Word y se lo está leyendo y lo está leyendo mal. Muchas veces utilizamos, por ejemplo, los PPT, bueno, muchas veces, siempre, utilizamos los PPT para las presentaciones. Y a ver, no voy a decir que el PPT sea accesible porque no lo es, pero se puede hacer más usable. A ver, pues vamos a empezar a hablar del PowerPoint. ¿Cómo podríamos lo mismo, contemplar? estructurar la información. Es lo mismo. Lo que pasa que aquí sí que es verdad que por mucho que le digas al PPT que esto es un H1, no lo entiende. Va a leer la documentación si más o menos está bien y poco más. Se pueden describir las imágenes, las tablas tienen muchísima dificultad. Bueno, es como un documento muy rígido y tampoco en cuanto a diseño da posibilidades, pero en cuanto a accesibilidad visual, para discapacidad visual se puede hacer algo, pero no llega a ser lo mejor. Claro, cuanto más simple hagas el PowerPoint, mejor. Y lectura fácil. Sí. Que tenga un título y poco más, y 2 o 3 puntos. Cuanta menos información tenga, menos estructura, un dibujo, un vídeo, 3 puntos, ahí ya la accesibilidad del PowerPoint
se pierde. Pero yo creo además que ahí hay de fondo una cuestión de ¿para qué vale el PowerPoint? Claro. El PowerPoint vale para hacer presentaciones, y en una presentación el PowerPoint es apoyo Sí. para la persona que está hablando. La persona que está atendiendo está escuchando al que habla. El PowerPoint simplemente recogerá esas 2-3 ideas que se están desarrollando de forma hablada. Y yo creo que es esa distorsión que hay al respecto de ¿para qué vale el PowerPoint? El PowerPoint no es un documento, es un apoyo. Entonces no hay que saturar de texto un PowerPoint, hay que hacerlo muy sencillo. El problema viene cuando te dan ese PowerPoint, te dicen la lección de hoy, toma el PowerPoint. Claro. Pero el error es ese, es decir, yo Claro. creo que un profesor no puede dar una lección a un alumno en PowerPoint, tendrá que darle un documento, un PDF o un Word, pero nunca un PowerPoint. El PowerPoint es en la sesión que él haga, por ejemplo, de teleformación. Si es grabada en vídeo, pues el profesor estará hablando, a lo mejor se verán las pantallas de PowerPoint y el alumno está escuchando y él verá como refuerzo esa diapositiva de PowerPoint, pero luego el alumno no debe recibir el PowerPoint, debe recibir el documento de la explicación que ha dado ese profesor, porque si no, yo, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido dar un PowerPoint que precisamente son 2-3 ideas. Si el alumno tiene que aprender con unos apuntes, unos libros, pero no con una presentación en donde haya 10 diapositivas con 3 frases cada una. Claro, pero si te dan los dos, el Word con la explicación y el PowerPoint, que ese PowerPoint que sea un documento accesible, que también sea sencillo y esté bien estructurado. Y luego también Pero se puede toda la poner el función texto es de alternativo apoyo. en el campo de notas, que es lo que se suele Sí. recomendar como posibilidad para que ese PowerPoint pueda ser accesible. No, pero una imagen en PowerPoint sí se le puede dar un texto Se puede alternativo, sí. hacer texto Pero textual. Lo el que pasa resto que de la después, información, ¿no? En Notas. otra propiedad hay que darle orden. Ujú. O sea, para que el contenido, las cajas tengan una estructura y el texto que yo veo como primero visualmente no me lo lea como segundo. O sea, hay una herramienta que tú le dices, esto es posición, que incluso creo que lo hace al revés. Está la posición quinta, cuarta, tercera, Orden si mal de no lectura, recuerda, lo sí. hace al revés. Pero bueno, ya sabiéndolo, sabes que la quinta es la primera, creo recordar, no, pero se puede hacer más o menos. Ujú. Y después si incrustas un vídeo, tienes que tener pendiente que esté subtitulado, por ejemplo, porque tú no sabes ese PDF quién lo va a ver, escuchar o utilizar. Oxigenado. Signado. Signado. Ah, signado. Sí. Subtitulado, Dependiendo. signado. Sí. Claro, de ahí el formato multimedia, los vídeos. Que eso ocurre en cualquiera, que insertes un vídeo, Claro, vídeo puedes en un insertar Word y vas a Word, o insertar lo un que vídeo sea. ahora mismo. Claro. Cuidar que sea accesible efectivamente, esa Ujú. parte, ¿no? Sí. En el tema de PowerPoint que estabas comentando, Óscar, es verdad que depende el tema, la temática. Es decir, que es cierto que los PowerPoint son un apoyo al orador, pero es verdad que si tú estás presentando tus productos, tú eres un comercial y vas a una empresa y le quieres presentar tus productos, o tú estás defendiendo un proyecto ante tu consejo de administración, tal, ahí los PowerPoint tienen que contener información, ¿no? Y esa información... Yo la pondría, es decir, Deberías de si yo hago esa incorporar presentación de alguna producto, por ejemplo, yo pondría, desde un punto de vista además de puro marketing, ¿no? Yo tengo que impactar con la imagen, pero luego tengo que impactar con mi discurso. Entonces yo el PowerPoint lo utilizaré para dar esa sensación visual, por lo tanto utilizaré imágenes o poco texto. La credibilidad de esa venta que yo quiero hacer a través del PowerPoint la haré yo con mi discurso, tendré que convencer, pero en cualquier caso yo utilizaría personalmente el PowerPoint como un apoyo de refuerzo a mi discurso, no para que haya un texto largo en el que yo explique el producto y esté repitiendo lo que estoy hablando, es decir, que la diapositiva y yo seamos lo mismo. Sí, eso no puede ser. Claro, yo lo entiendo porque se me ha dado el caso que me han entregado un contrato en PowerPoint. ¿Cómo? No, PowerPoint es para lo que él dice, es para el apoyo al presentador. No más. De hecho, además, se puede ver en las presentaciones, cuando uno va a presentaciones, las sensaciones que uno se queda cuando uno ve un PowerPoint saturado
o ve un PowerPoint despejado y con un orador además que hace la presentación atractiva, que recuerda a uno, ¿no? Y cuál es la sensación mejor. Entonces yo creo que ya, es decir, con independencia de las soluciones que tenga de accesibilidad del PowerPoint, hay que tener en cuenta para qué se ha hecho cada una de las herramientas. Si el Excel se ha hecho para hacer cuentas y el Word se ha hecho para redactar textos, el PowerPoint se ha hecho como apoyo a presentaciones, no para que sea un documento en sí mismo. No me gustaría dejarme atrás el braille, que también es documentación. Yo voy a un restaurante, difícil lo veo para encontrar cartas en braille. O una carta que contenga, volvemos a lo de siempre, estas son reglas que vale para todo, que contenga un suficiente contraste, un tamaño de fuente, tanto el tipo de fuente como su tamaño que se pueda leer, ¿no? O que con mi producto de apoyo, con mi lupa, con mis gafas. Y ese tipo de documentación muchas veces tampoco se tiene en cuenta. Y yo soy un consumidor y no tengo ganas que me canten la carta, a lo mejor, porque tengo ganas de leérmela tranquilito. Sí. Yo he ido a algún restaurante que te dan un iPad y tú te lees la carta de vino. Efectivamente. Y es un detalle muy bueno. Ahí va ese tema. En ese tema, las TIC, que nosotros estamos aquí precisamente con el tema de las TIC y la accesibilidad de las TIC, ¿cómo convencer? Por ejemplo, eso que estás diciendo, tú vas a un restaurante y tú quieres leer tu carta, tú, no que te la esté leyendo nadie. Para un restaurante sería muy complicado su carta, tenerla directamente. ¿Qué tendría que hacer un restaurante para, en este caso, si no lo hace el documento en braille, que tú con tu aplicación o con algo pudieras poder leer la carta? ¿Qué tendría? ¿Que redactar la carta en un Word o redactar la carta en un PDF? Y después lo metes en un iPad, si es que en el dispositivo que le vayas a ofrecer al usuario. A ver, si quieres hacer braille, yo le presentaría a una de nuestras empresas del grupo, por ejemplo, que es Vía Libre, que la señalética, porque es que esta es otra, la señalética es documentación. Efectivamente. Entonces, si yo no sé dónde tengo que entrar, dónde tengo que ir, sí. A mí me ha pasado muchas veces que me ha faltado esto. Bueno, admito que alguna vez me ha pasado de entrar en el baño de señoras. Porque no sabías cuál era, claro. Porque ves el dibujo y Tienes dices, razón. eso es señalética, eso es documentación. Efectivamente. Y te quedas así como cuando ya estás dentro diciendo, me parece que me voy a tener que ir o... entonces la señalética te la puede solucionar Vía Libre, te puede solucionar la documentación en braille accesible. Tecnosite puede hacerte documentación accesible también o ayudarte a que la hagas, cursos, todo esto. Entonces, ¿por qué es la documentación accesible en un restaurante? Porque vas a vender más, así de sencillo. ¿Y un código BIDI? Bueno, es una Los opción. temas de códigos BIDI. Es una opción. Siempre hay que tener alguna alternativa. O sea, un buen negociante tiene que tener alternativa. ¿Por qué? Porque puede venirte un usuario a tu restaurante que necesite la carta en braille, porque lo de los dispositivos móviles como que no. A lo mejor es algo, a todos no nos interesa todo. A mí sí me interesa mucho la tecnología, pero hay personas a las que pues no. Entonces, si le ofreces las alternativas, código BIDI está muy bien, pero a lo mejor no lo comprende otro tipo de usuario. Yo creo que en las cartas poco a poco deberían incorporarse dos cuestiones. Una, con el diseño tan variado que hay, yo siempre me sorprendo de que todavía haya cartas en restaurantes que intentan tener una imagen como más selecta, Sí. de que el tipo de letra imita la caligrafía. Y que luego el precio uno no sabe dónde está exactamente, si corresponde a ese plato, corresponde al siguiente. Entonces, una correcta lectura, una tipografía que sea comprensible para ver cuál es el plato y que luego se asocie adecuadamente el precio con el plato. Pero un refuerzo importante también sería una imagen del plato. Entre otras cosas porque, bueno, es el tópico de que también comemos por los ojos.
Pero es que hoy en día, como también ahora pues hay este boom de la cocina y ahora todos quieren tener estrellas Michelin y esas cosas y ponen unos nombres de platos tan complicados, pues muchas veces uno duda de si lo que va a pedir es lo que piensa o no. Entonces, tener una imagen del plato yo creo que también sería, y además sería una facilidad para muchas personas, como capacidad que tienen dificultades de comprensión lectora, o que en un momento dado tienen, pues no entienden directamente qué se les está contando. En ese nombre tan extraño del plato, que tiene ese nombre de autor, pero bueno, que es carne, es pescado, es verdura. Eso, realmente en los sitios de playa, o sea, con los turistas lo tienen clarísimo. Bueno, las cartas son las fotos directamente y el precio, ¿no? Recientemente Ahí... en Málaga, a mí me dijeron que habían editado un librito con las imágenes y dice que los taxistas estaban encantados porque con los turistas habían tenido muchísimo éxito a la hora de decir, les daban el librito y les iban señalando a dónde quiere ir, a la playa, al hotel. Efectivamente, pero Sí. eso sí lo hacen, o sea, eso realmente es... Entonces... Y yendo al tema de lectura, perdona, de lectura fácil, ¿no? Sí. Que Óscar es un experto en este tema. Antes de empezar el taller estábamos comentando la importancia de la comprensión, de la documentación en general, ¿no? ¿Para quiénes va dirigido? ¿Quiénes son los...? Primero, cuéntanos un poquito a grandes rasgos qué es lo de la lectura fácil. Bueno, la lectura fácil es una técnica de redacción y de publicación, porque incluye tanto pautas a la hora de escribir como a la hora de estructurar el texto. Es decir, no solo es importante lo que decimos, sino también de qué modo lo estamos organizando esa información, al igual que antes estábamos hablando de lo importante que es la estructura en los PDFs y del reconocimiento que hacen los lectores de pantalla de si es un párrafo o un título. Para una persona que tiene dificultades de comprensión lectora también es necesario que la información se le dé muy organizada. Es decir, se destaque qué es un título, qué es un párrafo, que las imágenes sean pertinentes, etc. Entonces, dicho de una manera muy sencilla, ¿quiénes son los beneficiarios? Inicialmente se planteó para personas con discapacidad intelectual. De hecho, los primeros promotores fueron los bibliotecarios. Esto surgió del movimiento de bibliotecas, Movimiento Internacional de Bibliotecarios. Ellos establecieron las primeras pautas porque lo que querían era fortalecer la democracia lectora, que todo el mundo pudiese leer cualquier tipo de obra. ¿Qué ocurre? Que también luego esto ahí se ha ido vinculando a los derechos de las personas en general a la hora de acceder a cualquier tipo de contenidos. Entonces no se trata solo de que puedas leer libros, se trata de que puedas entender un contrato, se trata de que puedas tener acceso a cualquier tipo de publicidad o documentación como persona que tiene derecho a ese tipo de acceso, ¿no? Y básicamente, bueno, hay una serie de pautas en el libro Lectura Fácil, Métodos de Redacción y Evaluación, que está publicado con el apoyo del Real Patronato y de FEAPS. Se han intentado organizar y sistematizar estas pautas, pero por resumirlas, fundamentalmente se trataría de hacer frases cortas, utilizar palabras de uso común, evitar extranjerismos, evitar palabras abstractas, luego evitar también los sinónimos, es decir, si nos estamos refiriendo a una cosa determinada con una palabra, mantener siempre esa palabra, no cambiarla, y luego hacer un estilo directo, un estilo sencillo, y en general no hacer textos muy extensos. ¿Con esto qué significa? La lectura fácil no se trata de resumir, ni se trata de simplificar en el sentido negativo del término. Yo tengo que conseguir con la adaptación que una persona que tiene dificultades de comprensión lectora tenga el mismo contenido que una persona que lee el original. Por ejemplo, la adaptación que se hizo hace varios años del Quijote. Pues de lo que se trata es que el Quijote que leemos, que podemos leer no adaptado, en lenguaje del siglo XVI, pues que una persona que lo lea adaptado tenga las mismas sensaciones y que en un momento dado pueda recrear a un caballero andante con su escudero paseando por Castilla-La Mancha en caballo y en burro. Bueno, pues de eso se trata.
Es decir, que tengamos al final las mismas sensaciones, no que hagamos un texto menor, un texto de segunda categoría. La importancia además que tiene la lectura fácil es tal que en Estados Unidos está regulado por ley el hecho de que todos los textos que salen de agencias del Estado, de organismos estatales, tienen que ser comprensibles. Ellos no lo denominan lectura fácil, pero sí que es cierto que hablan de formatos comprensibles, porque es algo básico, es decir, todos los ciudadanos deben conocer cuáles son las normas, cuáles son las leyes y a qué atenerse. Entonces eso se tiene que poner claro. Por tanto, los beneficiarios no son solo las personas. Efectivamente, por extensión, algo sino que... todos en general, ¿no? Efectivamente, algo que era en principio como una solución de apoyo a los derechos de las personas con discapacidad intelectual se ha comprobado que también beneficia a personas mayores por el deterioro cognitivo que puedan tener, a personas que a lo mejor, por diversas circunstancias, no han podido terminar los estudios básicos o los han completado, pero luego no han vuelto a tener el hábito lector. Y entonces eso también ha generado pues un cierto grado de pérdida de capacidad de comprensión lectora. O por ejemplo a extranjeros que no son hispanohablantes y entonces en un momento dado conocen algo del idioma y necesitan ese apoyo, es decir, unos textos sencillos para poder sentirse incluidos en el país, ¿no? Y luego por extensión, pues ¿quién no es, digamos, analfabeto funcional en algunas determinadas áreas? Y ya no estoy hablando solo de textos jurídicos económicos, que pueden ser a lo mejor los más recurrentes. Pensemos en textos científicos o en cualquier otra cuestión tecnológica, por ejemplo, esos manuales de instrucciones a los que nos tenemos que enfrentar muchas veces para saber cómo se enciende la televisión o el vídeo, o cómo se utiliza el ordenador. Posiblemente, ahora además que hablábamos de cómo utilizar las opciones de accesibilidad, a lo mejor si se difundieran algún tipo de manuales de forma sencilla, divulgativos, sobre cómo hacer documentos accesibles, permitiría que todos los generadores de documentos fueran más sensibles y vieran que no es tan complicado. Y que efectivamente luego además verían las ventajas, pues como hemos hablado, ¿no?, de rentabilidad que esto tiene, porque se llega a más público y además al sistematizarlo es rapidísimo. Entonces yo creo que la lectura fácil al final efectivamente es un beneficio para todas las personas, porque al final todos estamos más incluidos cuanto más comprendemos. ¿Y es complicado? Adaptar, sí. ¿Adaptar? Claro que sí, es decir, el reto es que yo tengo que manejar el lenguaje con toda la subjetividad que muchas veces tiene eso. Por tanto, la lectura fácil, ¿cómo se tiene que reforzar? Con la validación. Entonces, esa validación es cierto que existen, en el libro, por ejemplo, se proponen algunas pautas de validación con unos recuentos que se hacen en cuanto a palabras, en cuanto a frases, pero bien es cierto que eso solo nos da un indicio de que lo podemos estar haciendo bien. Al final, como decías antes, Paco, con las cuestiones de los documentos, que nos da la pauta es el usuario. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Validar los textos con usuarios. Por ejemplo, cuando se hizo la adaptación de la web del CERMI, lo que se hizo fue enviar ese texto a grupos de personas con discapacidad intelectual y ellos se encargaban de, en sesiones organizadas, leían esos textos y veían qué partes eran comprensibles y qué partes había que volver a reescribir, porque efectivamente no se había dado con la fórmula adecuada de expresión que recogiera el significado original, pero que además fuese sencillo de entender. Entonces, en este caso, la aportación de los usuarios es fundamental, es el contraste necesario para garantizar que el trabajo que estamos haciendo los adaptadores es correcto. Muy interesante. Sí, la verdad que es todo un mundo, yo creo que es apasionante, es apasionante y es un reto, efectivamente, porque aquí desafortunadamente no podemos contar con apoyos tecnológicos que nos puedan facilitar. Los recursos, ¿cuáles son? Pues el conocimiento del lenguaje y herramientas pues como diccionarios que nos puedan ir diciendo qué palabras son más usuales, qué significados pueden acercarse más al significado original de las palabras que estamos usando, ver, por ejemplo, también si hay palabras, qué sinónimos de esas palabras que tenemos en el texto original
pueden ser más adecuados porque efectivamente se adecúan más a que son palabras cortas, a que son de pronunciación fácil, porque hay una cuestión importante. Muchas veces las personas que tienen dificultades lectoras leen en alto. Entonces yo estoy leyendo Óscar García, profesional especialista en lectura fácil. Si soy una persona con dificultades de comprensión lectora, si yo me encuentro entre medias una palabra que me cuesta pronunciar, entonces posiblemente se generará un sentimiento de rechazo hacia ese texto y posiblemente podré dejar de leer. Entonces hay que darle muchas vueltas a esa cuestión y es muy importante también qué palabras se seleccionan, qué estructuras se seleccionan y cómo se acerca los textos a todas las personas. Con lo cual sería muy interesante que en las facultades de periodismo, en las facultades de comunicación audiovisual, se incorporará incluso hasta como una asignatura. Y en las de Derecho, ¿no? En las de Derecho y en también. las de Derecho, en las de finanzas, En las de Derecho también. es decir, en todas en general, ¿no? Sí, yo creo que nos servirían a todos. Efectivamente, pero yo creo que es por una cuestión ya simplemente de facilitar la comunicación, porque Sí, muchas veces nos enredamos en intentar decir las cosas pensando que es mucho más bonito dando rodeos, cuando lo mejor es hacerlo directo. Y esto no significa que por hacerlo directo no podamos ser diplomáticos o no podamos hacer un texto interesante. Yo creo que hay adaptaciones muy conseguidas. De hecho, hay una adaptación en lectura fácil de la mitología griega. Hay un librito por ahí que es y recuerdo un señor adulto, hablando con él, decía: uno de los libros de cabecera que yo tengo es el de mitologías griegas adaptado a lectura fácil, porque es entretenido, cuenta las historias de los mitos griegos de una manera muy fácil de entender, porque claro, hay tanta multiplicidad de personajes que uno se entera perfectamente de quién era quién se enfrentaba a quién y toda la historia que había detrás, ¿no? Y un librito pues que deben ser a lo mejor 80 páginas y muy fácil de leer. Yo me pregunto qué piensan los académicos con la riqueza del lenguaje. Bueno, a ver, es que tampoco hay una contradicción. Yo creo que se pueden seguir haciendo textos complejos, pero bueno, sabiendo que efectivamente eso va a tener un recorrido pues limitado pues a eruditos o a expertos, pero es decir, ellos mismos se pueden estar limitando el campo de difusión. Cuanto más complejo hagamos, pensemos por ejemplo también en la cultura, en los museos, ¿no? Que muchas veces nos enfrentamos a que vamos a un museo y todavía parece como que es un templo en el que tendremos que entrar casi de rodillas porque es sagrado de la cultura. Y los textos que nos encontramos para explicar los cuadros o las esculturas son a su vez dirigidos a expertos. Y a lo mejor yo lo que quiero es pues pasar la tarde pues viendo algunos cuadros porque bueno, pues me han dicho que son interesantes y yo pues no soy especialmente aficionado a la pintura, pero bueno, tengo esa tarde la curiosidad. Pues es un modo, por ejemplo, para un museo sería muy interesante tener textos adaptados a lectura fácil para ese tipo de públicos que simplemente pues quieren disfrutar pues un rato, a lo mejor que van pues padre e hijo o un par de amigos, van simplemente a darse una vuelta, a estar un par de horas y no son eruditos, historiadores del arte, sino gente como cualquiera de nosotros. Entonces, el recorrido de los textos eruditos, es decir, pues es el que es. Todo al final pues tiene una segmentación. El texto de lectura fácil, lógicamente, el segmento al que se pueda dirigir será mucho mayor. El ejemplo que has dado de los museos me encanta a mí, porque muchas veces te dan unas explicaciones que para llegar a ellas has tenido que entender antes muchas otras cosas. Así es, así es, la contextualización, efectivamente. Entonces, claro, eso requiere una reflexión y muchas veces la solución no es adaptar el texto original, es crear un texto nuevo y directamente en lectura fácil, concibiendo las necesidades de los usuarios y de qué modo hacerlo atractivo, porque a lo mejor ese museo que tiene esa oferta de explicación guiada en lectura fácil, pues se descubre que esa persona que iba simplemente por pasar una tarde, pues al cabo de un mes, pues vuelve a acercarse con otro familiar o con otro amigo. Y es al final una fórmula de fortalecer, digamos, la difusión de la cultura. Sí, es una forma de comunicar también, como has comentado, entiendo que la lectura fácil no todo tiene que ser lectura fácil.
fácil, No, no, porque no. una novela seguirá siendo una novela y te recrearás y será estupendo. Claro, no y significa información. No todo, ahora que pero nos sí pongamos comunicar, radicales y digamos, no, ahora, efectivamente. es decir, todo tiene su recorrido y todo tiene sus formas, entonces Claro. también es cierto que las circunstancias van diciendo las cosas que son más Eso necesarias y qué prioridades hay que dar. Sí, pero hay todo un campo que realmente eso va unido al tema de la transparencia. Ujú. Cada vez realmente, ahora de hecho yo creo que hay un movimiento general de toda la ciudadanía que pedimos transparencia, rendición de cuentas, y ello lo que implica es que realmente se facilite información y esa información que se facilite sea lo más clara y comprensible para todos. Ajá. Entonces va unido ahí, va unido también a temas de gobierno corporativo, el tema de se exige, hoy en día cada vez se está exigiendo más que las empresas, que los diferentes organismos faciliten la información clara y de manera sencilla para que los diferentes grupos de interés, es decir, todas las personas que están afectadas o afectan a una empresa, puedan entender qué es lo que está ocurriendo dentro de la empresa, dentro de una asociación o dentro de un país en general, ¿no? Por lo cual los campos, efectivamente, me parece que la lectura fácil, uniéndolo al tema de la accesibilidad, porque esa accesibilidad nos lleva a lo mismo. Yo te estaba oyendo hablar y realmente cuando decimos la accesibilidad, que hay que hacer, ponerse en el lugar del usuario, ¿no? Ponerse en el punto de vista del otro. Entonces, lo mismo, lectura fácil. El reto siempre es, entiendo que también es adquirir un método, una forma de hacer las cosas, que es aprender a pensar cómo transmito a esta persona aquello que quiero, ¿no? Entonces, y lo mismo, en el tema de la accesibilidad va muy unido a calidad también. A calidad, yo ya lo he oído en diferentes foros que estamos aquí desarrollando diferentes talleres, al final te lleva a eso, a que si tú haces las cosas bien, desde el principio, esas cosas son útiles para muchas personas. Y si tú sigues unas pautas de accesibilidad razonables, porque tampoco es pedir que todo sea para todos, sino que cosas razonables, eso será útil para todos y además lo estarás haciendo de manera bien, de manera, ¿cómo se dice?, con calidad, ¿no? Y también con sentido común, que eso es otro de los temas que también salen en nuestros, es decir, aplicar el sentido común para las cosas, ¿no? Que es lo que hace. Bueno, no querría terminar sin que por lo menos habláramos un poquito del tema de los libros electrónicos. ¿Cómo se contempla la accesibilidad? Porque es verdad que esto es una tendencia, todavía queda camino por recorrer los libros electrónicos, pero ¿cómo lo veis vosotros? Este tema. Yo lo veo desde el punto de vista del estudiante que te pide el libro electrónico, partiendo otra vez desde el principio. Es decir, una vez que la editorial, es un poco el proceso editorial. La editorial maqueta bien. De esa maquetación va a salir un formato PDF o electrónico y de ahí va a pasar a EPUB o a la extensión en ebook. Es un proceso editorial que partiendo desde tu programa, puede ser InDesign, si es accesible y lo haces bien, el ebook posiblemente sea más accesible. Partes desde la base de que no estás utilizando bien las herramientas de tu programa, el ebook no te va a salir accesible. Desde luego es una opción enorme para cualquier persona que quiera el formato electrónico. Yo tengo conocimiento de que se está desarrollando un estándar a partir de el consorcio DAISY, el consorcio internacional DAISY, que está en Suiza y que ellos también están trabajando tema de accesibilidad a documentos. Entonces ellos sé que estaban desarrollando un estándar vinculado al formato EPUB 3, que es el último que ha salido y que además es abierto, entonces que es de descarga libre y con el cual pues la pretensión es conseguir formatos accesibles para libros electrónicos orientado principalmente para discapacidad visual. Es que redundar, es redundar, hacer ¿no? las cosas bien y si salen de fábrica bien hechas, mismo, nos van a valer, claro. nos van a servir a todos. O sea. Que es lo mismo que convertirlo en un Word, PDF realmente también es algo electrónico, porque si tú realmente lo utilizas, un Word lo puedes utilizar si quieres en tu tablet, es lo mismo, ¿no? O sea, El dispositivo tiene que ser accesible, el dispositivo evidentemente, tiene que ser accesible, ¿no? porque por suerte o por desgracia
el dispositivo que yo tengo es más accesible que otros dispositivos, ya lo digo mucho. Entonces tenemos que partir de que la herramienta tiene que ser accesible, el documento tiene que ser accesible. En este caso mi dispositivo es un iPad de Apple. Apple decidió en su momento que tenía que hacer con una calidad X su dispositivo en cuanto a accesibilidad, y le ha salido muy bien. ¿Por qué? Porque el usuario volvemos a lo de antes, el usuario sabe que esos dispositivos son más accesibles, aparte de bonitos, no sé qué, no sé cuánto, y hoy por hoy la discapacidad visual quiere esos productos. Entonces, ¿por qué? Porque son accesibles, van a poder leer su documentación, si está bien hecha, medianamente accesible, porque ya hablamos lo de las compatibilidades. Son muchos factores que pueden variarnos en que este producto sea accesible, no sea accesible, y la combinación de ellos. Pero partiendo y siendo positivo, ¿se pueden hacer las cosas accesibles? Sí, hay que ponerles un poco de ganas y un poco más. Muy bien. ¿Queréis que algún mensaje? Este es un mensaje. Entiendo que se queden nuestros oyentes con él. ¿Qué tema? Si hay algo que se os queda en el tintero que querríais que saliera aquí, yo, una cosita, si es un mensaje, una fórmula que nos va a venir a todos muy bien, a empresas, a usuarios, que nos va a venir genial a la hora de, en este caso, nos sirve para todo, pero en este caso a la hora de generar documentación accesible, hacer las cosas accesibles en general, sí. Tan fácil como poner un discapacitado en tu vida. Sí, tan fácil como eso. Generar empleo, tan fácil, tan sencillo como... a mí no me gustan las obligaciones, ¿no? Pero bueno, si estamos obligados a contratar a personas con discapacidad para empresas mayores de X, pues genial, aprovechemos ese potencial. Ya que lo tenemos, y vamos a generar documentos accesibles con una persona con discapacidad. Como se suele decir, 2 pájaros de un tiro. Testeas el producto, ¿no? O sea, lo testeas antes de que salga realmente. Aparte que con el usuario hay que contar, ¿no? Y es que no, eso es para mí la madre de todas. A mí me gustaría que algún día llegáramos a no tener esta reflexión, porque todos a la hora de elaborar un documento ya lo haríamos accesible para todos, no habría esa distinción. Tengo que hacer este documento y es que lo tengo que hacer accesible porque es para una persona con discapacidad. Que todo eso nos lo elimináramos y partiéramos de voy a hacer un documento Word para todos. Sí, eso queremos en el futuro, pero sí. Ahora, para el que no se anima todavía a hacerlo, que se forme. Que se forme. La formación básica. Muy bien. Y yo por mi parte pues querría decir que la lectura fácil comienza no necesariamente con adaptaciones, comienza con siendo consciente de que cuando producimos un texto reflexionemos acerca de lo que estamos escribiendo, que mucha información, mucho texto no significa mucha información, sino que deberíamos hacer textos que efectivamente tuviesen la información pertinente, adecuada y necesaria, y no rellenar páginas por rellenarlas, y luego hacer unos diseños organizados, claros, sencillos, porque es tan importante lo que se cuenta como en la forma en que lo ponemos. Efectivamente. Pues a modo de resumen, vamos a de conclusiones, completádmelas por favor, porque yo aquí, en principio hemos intentado hacer un poquito un repaso de cuáles son los programas que más se utilizan, ¿no? Y empezamos con el Word, ¿no? Entonces empezamos con el Word, luego seguimos con el tema de tablas, luego seguimos también con el tema del PowerPoint. Se insistió en que realmente en temas de accesibilidad lo que hay que seguir son unas pautas a la hora de crear un documento, tener en cuenta una estructura, la estructura del documento,
tener en cuenta que si insertas imágenes y esas imágenes tienen una explicación dentro de lo que es el documento, hay que incorporarles un texto alternativo, y que el propio programa Word te lo permite, o sea, te permite incorporar ese texto. Si incorporas gráficos, se comentaba si ahí hubo un cierto debate si incorporar toda la información o no toda la información. En principio, pues se comentaba que si era pertinente incorporar la información que realmente se necesite el gráfico, pero si resulta que esos gráficos realmente tienen información que las necesitas tú, bueno, lo que estés, pues esa información habrá que facilitarla como tal, ¿no? A nivel de tablas, hay que hacerlas simple y también seguir las mismas pautas, crear una estructura de la tabla. En cuanto al tema de las columnas, si es posible mejor evitar columnas en un documento que sea texto, sino que sean textos en bloques. Si hay que justificar el texto, es mejor justificarlo hacia la izquierda, ello facilitará la lectura, tanto para personas pues, con discapacidad intelectual o discapacidad visual, porque queda el texto más separado, ¿no? En cuanto a tamaños de letra, hablabais que si es letra impreso, pues en torno a 14-16, y bueno, y si no es impresa, gracias ahora a las posibilidades que te ofrecen realmente los programas, pues puedes ampliar los tamaños de letra. En cuanto al tema de maquetación, se comentaba que realmente también tienen que seguir las mismas pautas. Si tú un documento lo conviertes de Word, lo pasas a InDesign, por ejemplo, pues normalmente si ese Word lo has hecho accesible desde el principio, siguiendo unas pautas, será mucho más sencillo luego en InDesign poder convertirlo en accesible. Pero en todos los casos, o por ejemplo convertirlo en PDF, también lo mismo, será mucho más sencillo. Pero insistieron todos en que hay herramientas de validación, que los propios programas te las incorporan, pero es necesaria una revisión posterior, porque aunque sea en automático te diga ok a todo, esa lectura personal del que lo edita es necesario que la realice, ¿no? Insististeis todos en que es importante tener en cuenta al usuario. El usuario es el que manda, me parece que comentó Paco, es decir, que ponerte en la piel del usuario y saber qué es lo que quieres comunicar. Esto va unido un poco al tema de la lectura fácil, que la lectura fácil es una manera de comunicar y de redactar, ¿no? Que es yendo a lo sencillo, no a lo simple, a lo sencillo, y que ello nos llevaría a que sería muy útil. En principio surgió desde una iniciativa de bibliotecarios para hacer extensible la información en general al mayor número de personas. Se ha centrado mucho en el tema de la discapacidad intelectual para hacerles comprensibles los diferentes textos, y se ve que realmente los ámbitos de aplicación son muy variados, o sea, el mundo de la publicidad, el mundo de la judicatura, el mundo financiero. Y esto lo unimos al tema de la transparencia, que cada vez los ciudadanos reclamamos más información, más clara y más comprensible, ¿no? Pero también se comentó que la lectura fácil no quiere decir que todo tenga que ser lectura fácil, ¿no? Es decir, luego, bueno, con el tema del PowerPoint, perdón, me estoy saltando, pero bueno, con el tema del PowerPoint sí comentaban también que tiene unas pautas para poder hacerlo accesible, pero que hay que tener claro, que ahí lo comentaba Óscar, qué fin realmente tiene un PowerPoint. Realmente el PowerPoint es un apoyo a una presentación. Y aún así, si incorpora información, existen posibilidades de incorporarle texto alternativo, ¿no? A las imágenes, incorporarles texto alternativo. Se comentó también el tema de los enlaces, en el tema del Word o otros en general. Importante que si se incorporan enlaces, que se renombren, ¿no? Para que sea más sencillo y no poner toda la URL. Se mencionó el tema también de los colores, que se incorporan colores en un documento que no sean fuente de información el propio color, sino que se explique exactamente la orden de otra manera, no a través de un color.
Mencionaste el tema de los idiomas, que es importante que si tú el idioma lo incorporas en Word es el castellano o el español, si lo cambias a IndexSign, pues tienes otra vez que volver a renombrar el idioma, ¿no? Se mencionaba el tema de las nuevas herramientas, las nuevas versiones que incorporan, que tú a veces en la versión anterior tienes muy claro cómo las pautas de accesibilidad, en la nueva versión a lo mejor te las recolocan y te las colocan en diferentes lugares, con lo cual hacemos una llamada a todos los desarrolladores de herramientas, de programas, que por favor contemplen el tema de la accesibilidad por las implicaciones que tiene el incorporar modificaciones, ¿no?, en los programas. Y también mencionaste el tema del braille, que ocurre, que no quiere decir que todo el tema, las personas con discapacidad visual necesitan una señalética, no todo, y hay una documentación que también es la señalética, ¿no?, que esa hay que contemplarla, pues se habla en restaurantes, bueno, en lugares públicos, que es verdad que ya empiezan a haber alternativas como es el BIDI, como es pues audioguías, pero es importante contemplar que el braille es una opción utilizada masivamente, ¿no?, por las personas con discapacidad visual, ¿no? Y bueno, el tema de los libros electrónicos, comentamos cómo contemplar el tema de la accesibilidad. Mencionaron realmente, bueno, mencionasteis Esther y Paco el tema de que si realmente, que ocurre igual que con el Word o con el PDF, si tú contemplas unas pautas de accesibilidad, esa accesibilidad se respetará en el libro electrónico. Óscar comentó que aparte hay una iniciativa DAISY, ¿no?, me parece que es la organización DAISY, para realmente llegar a conseguir libros electrónicos accesibles para personas con discapacidad visual, ¿no? Y el tema de compatibilidades también se mencionó, es decir, que puede que un documento sea consigas hacerlo 100% accesible, pero lo intentes reproducir en un Mac o en otro, un iPad, y a lo mejor no es posible reproducirlo, ¿no? Pero bueno, eso es un tema en el que hay que luchar por una estandarización, ¿no? Y creo que también mencionasteis que esto que hemos hablado del tema del Office, ¿no?, digamos del Word, PowerPoint o tablas Excel, tal, también en OpenOffice ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, que también se siguen el seguir una serie de pautas de accesibilidad es fundamental, ¿no? Y bueno, pues algo más, sí. Pues sin más, quiero agradeceros a todos, bueno, antes de nada a los participantes por aceptar nuestra invitación a participar, que realmente ha sido, os aseguro, que un honor el que hayáis venido, porque los tres sois expertos en este tema y da gusto además hablar con personas que en el día a día se enfrentan al tema del que estás hablando, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por haber venido. Quiero dar también las gracias a las personas que nos hayan estado viendo a través de internet. Recordarles que este taller lo vamos a subir posteriormente también a YouTube, y podrán, si no han podido vernos hoy en su totalidad o quieren comentarles a alguien el que lo vean, que va a estar también colgado en el canal YouTube. Dar las gracias a las intérpretes de lengua de signo, a las personas que realizan el subtitulado, a mis compañeros, a Diego, que está aquí, que hace posible que esta emisión se realice, a Aurora, que está también en todo el tema del tuiteando vuestros comentarios, y también dar las gracias a todos nuestros patronos, ¿no? Y bueno, pues sin más, damos por finalizado este taller de documentos accesibles para todos. Muchas gracias a todos. Gracias.